bienvenidos a Salud 360. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. ¿Ustedes sabían que el cambio climático puede afectar de sobremanera a nuestra salud? ¿Cuáles serán las enfermedades que pueden aparecer? ¿Los cuidados que nosotros tenemos que tener? Pues por supuesto que lo sabremos el día de hoy en Salud 360. Y para entender un poco más de este tema, les vamos a dejar con este video que refleja un poco cómo es el comportamiento climático y cómo afecta a nuestra salud. Imagina que la Tierra es como un cuerpo humano. Cuando tu temperatura sube apenas 1 o 2 grados, algo no está bien. Te sientes débil, tu cuerpo cambia, tus órganos trabajan con más dificultad. Ahora imagina eso mismo, pero a escala planetaria. Eso es, en parte, lo que está pasando con el cambio climático. No es solo que hace más calor, no es solo que hay días más soleados. Cada vez que quemamos petróleo, carbón o gas para mover autos, producir electricidad, transportar productos o alimentar industrias, liberamos gases de efecto invernadero. Estos gases, como el dióxido de carbono y el metano, funcionan como una especie de manta invisible alrededor del planeta. La energía del Sol entra, calienta la superficie de la Tierra. Parte de ese calor queda atrapado en la atmósfera. El problema no es que exista el efecto invernadero, el problema es que lo estamos intensificando demasiado. Los incendios forestales encuentran condiciones más secas y más calientes, y muchas especies tienen que adaptarse, moverse o desaparecer. Pero el cambio climático no afecta a todos por igual. Para algunas personas significa perder cultivos. Para otras, vivir olas de calor más peligrosas. Para comunidades costeras, significa enfrentar inundaciones y erosión. Para la vida silvestre, significa perder hábitats enteros. Y para ecosistemas como los bosques nublados, los páramos, los arrecifes o la Amazonía, significa vivir bajo una presión cada vez mayor. El cambio climático necesita decisiones enormes. Transformar la energía, reducir el uso de combustibles fósiles, proteger bosques, cambiar sistemas de transporte, mejorar la agricultura y exigir políticas reales. Pero eso no significa que nuestras decisiones no importen. Importa cómo consumimos. Importa qué apoyamos. Importa qué compartimos. Importa cómo votamos. Importa cómo educamos. Importa si entendemos que la naturaleza no es un fondo bonito detrás de nuestras vidas, sino el sistema que las sostiene. La solución no está en tener miedo, está en mirar el problema de frente, porque todavía hay caminos, energías renovables, restauración de bosques, protección de ecosistemas, ciudades más verdes, transporte más limpio, agricultura más sostenible, comunidades mejor preparadas, ciencia, educación y acción. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra generación. Vaya, así que ya lo sabe, algunas de las molestias que podemos estar sintiendo se pueden deber precisamente al cambio climático y más aún que nos estamos acercando al fenómeno del Niño este año 2026. Vamos a entender un poco más esto con el doctor Eddie Martínez, quien es investigador en enfermedades tropicales. Doctor, bienvenido a Salud 360, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Bueno, doctor, sin lugar a dudas, el video que vimos, que además nos lo mandó, pues el doctor nos lleva realmente a hacernos muchas preguntas. ¿Cómo realmente lo que es el cambio climático puede llegar a afectar la salud pública, por ejemplo? Sí, es una cuestión que con mucha frecuencia se menciona, sin embargo no siempre se entiende. Entonces, lamentablemente, por lo que ustedes han visto, ¿no? Por las quemas, el uso de combustibles, estamos todo el tiempo con el transporte, sea terrestre, el transporte aéreo, etcétera, se están generando gases, ¿no? Y esos gases están determinando que la temperatura a nivel global se va incrementando. Y a veces uno dice, pues un poquito más caliente, pero cuando esto va aumentando progresivamente, entonces llegamos a niveles de alta complejidad, porque no solamente es el calor, ¿no? Digamos, algunas cosas que tal vez no entendemos es que adicionalmente a aquello hay muchas cosas. Por ejemplo,
producto de aquello, y ya se mencionaba en el video, es más fácil que en determinados momentos, en un ambiente donde hay demasiado calor, y además, si eso se combina con situaciones de sequía, es muy probable que los incendios sean mayores. Y lamentablemente en nuestro país eso ha ocurrido, ¿verdad? Y van ocurriendo periódicamente, y no solamente en nuestro país, porque a veces dirían, son problemas del tercer mundo, de países pobres. No, esto ocurre también en países del primer mundo. No nos olvidemos, por ejemplo, que hace un tiempo atrás un incendio muy importante en Hollywood, ¿no? Solamente, digamos, porque esas cosas sí salen con mucha frecuencia en la televisión. Entonces, además, hay que tener en cuenta que está cambiando la casa donde vivimos. Y está cambiando la casa de los animales, porque ahí viven juntamente con nosotros. Nosotros somos animales de ese mismo conjunto. Y por otro lado también está afectando a la flora. Y está afectando a los microorganismos, está afectando definitivamente a muchas cosas. Y no nos olvidaremos que por un lado, a veces pensamos en las enfermedades humanas solamente cuando nos afectan directamente y nos olvidamos de aquellas que de pronto sí están afectando a los animales, pero mientras no nos afectan a nosotros, no importa. Entonces, actualmente en la filosofía, como se debe ver la salud a nivel mundial, ha cambiado. Es decir, no nos preocupemos solamente por la salud de los humanos. La única forma de que el humano sea saludable es que el planeta tiene que estar saludable, los demás animales tienen que estar saludables. A veces digo, los demás animales, pues nosotros somos animales, somos el animal más inteligente. Claro, y doctor, basándonos en lo que es la salud como tal, muchas veces decíamos, antes éramos todos más sanos, nos enfermábamos muy pocos, ¿no? O mi abuelita o mi bisabuelita casi no se enfermaba, pero no nos damos cuenta que es precisamente por lo que estamos viviendo actualmente, el tema de que está cambiando también lo que usted decía, nuestro mundo, por los cambios ambientales, por los distintos fenómenos también que van ocurriendo, y eso es debido también a nosotros, que no lo estamos cuidando. Entonces, es una cadena, ¿no? No es que antes pues eran más sanos porque tocaban más tierra, no, sino es que cuidaban más quizás incluso el medio ambiente. Más que cuidarlo, de pronto lo deterioraban menos. ¿Por qué? Porque, digamos, a nombre de desarrollo hacemos muchas cosas. ¿Qué es desarrollo? Pues es deforestar y después construir una ciudad, construir carreteras. Deforestar, ¿para qué? Para que haya más ganadería, para que haya más cultivos, etc. Y sin embargo no estamos compensando a aquellos que estamos deforestando. Evidente, hay que pensar en que mientras más humanos seamos en cantidad, pues necesitamos más comida. Exacto. Pero ojo, tenemos que trabajar con equilibrio. Y definitivamente hay grandes ejemplos en los que esos equilibrios se mantienen. Por ejemplo, las poblaciones que viven en la Amazonía, sea de Bolivia o de otros países, hacen cosas muy interesantes. Son los que más protegen los bosques. Y ojo, y no es que no están utilizando los bosques para su subsistencia. Por ejemplo, ¿qué hacen? Son recolectores de productos. Pero al mismo tiempo no talan, porque ojo, no pueden destruir su fuente de ingreso. Entonces de pronto recolectan los frutos y a veces ni siquiera tienen que bajarlos de los árboles. Somos el principal país en cuanto a producción de castaña, o la llamada almendra para nosotros, la castaña para afuera. Somos el principal productor. Entonces, ¿qué ocurre? La gente lo que hace es recoger el fruto que cae al suelo. Entonces, y mientras tanto, los árboles de castaña pues están siguiendo su curso natural de desarrollo en la selva. Y eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque están subsistiendo, recolectando aquello que definitivamente estará allí. Y hay que tener en cuenta, hay unos animales, unos pequeños animalitos que los conocemos, digamos, en las quemas, se han visto mucho en las quemas. Entonces estos pequeños animales lo que hacen, abrir los cocos de las castañas y los van enterrando. Es increíble cómo esos animales protegen los bosques y sin embargo, con alguna frecuencia los humanos los matan. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, entender cómo funciona la naturaleza es una situación muy importante. Ahora, ¿qué ocurre? Esas personas, por ejemplo, no están destruyendo la naturaleza, están aprovechando los frutos que ya caen.
Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta otros productos, por ejemplo, los derivados de las palmeras. En los productos derivados de las palmeras realmente hay una riqueza extraordinaria. Entonces, ¿qué hace la gente que vive ahí? Se sube a los árboles de palmera, no los derriban, bajan los frutos y de los frutos hacen productos. Ejemplo, el azaí. Ejemplo, el jugo de majo. Son nutrientes extraordinarios y ojo, y allí estamos hablando de salud. ¿Por qué? Porque tienen muchos antioxidantes. Entonces, hay que pensar en función de mantener el equilibrio con la naturaleza. Claro, sin lugar a dudas. Doctor, enfocándonos ya 100% en lo que es el tema de salud, ¿qué tipo de enfermedades se podría decir que en el transcurso de estos años, a causa de lo que usted nos decía, de los efectos climatológicos y demás, se han incrementado o han aparecido quizás que no había antes? Bien, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, de pronto en estas nuestras actividades de interactuar con la naturaleza y de aumentar la frontera agrícola, por ejemplo, vamos deforestando. Entonces, ¿qué ocurre? Al hacerlo, por ejemplo, estamos actuando en un lugar donde normalmente están ocurriendo enfermedades, pero entre los animales y también se están transmitiendo nada más entre ellos. Pero en el momento en que el hombre se introduce a los lugares, pues entonces ya es posible que se infecten porque están interactuando en un ambiente donde naturalmente se estaban transmitiendo algunas enfermedades. Pero no solamente esa es la situación, porque por ejemplo, en el momento en que hacemos una deforestación, hay que tener en cuenta que es lógico, le estamos quitando las viviendas a los animales. Entonces, ¿qué hacen los animales? Los animales huyen. Y de pronto hay insectos que transmiten esas enfermedades entre animales. Si ya no están los animales, ¿qué hacen? Pues pican a los hombres, que han ingresado justamente a las zonas. Y de pronto se incrementan las enfermedades que se denominan enfermedades transmitidas por vectores, que son las enfermedades principalmente transmitidas por insectos. No solamente por insectos, pero principalmente por insectos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, podemos hablar de las leishmaniasis, podemos hablar de la malaria, ¿sí? Y hay varias otras transmitidas, por ejemplo, por garrapatas. Las garrapatas normalmente están en el medio ambiente y normalmente parasitan animales. Y cada vez que, después de un lapso de tiempo, dejan el animal y luego se posan en la vegetación. Entonces, cuando el hombre se introduce, pues está exponiéndose a que esas garrapatas los parasiten y después les pueden transmitir algunas enfermedades. Por ejemplo, últimamente se ha visto con mucha frecuencia que muchos artistas, ¿sí?, por ejemplo, tienen la enfermedad de Lyme, que es transmitida por garrapatas. Entonces es una enfermedad bastante importante. ¿Y qué sucede? Esto puede ocurrir en situaciones de deforestación o simplemente cuando la gente también ingresa a las zonas para hacer turismo. Muy bien. Entonces, o sea, en la medida en que nosotros interactuemos con más frecuencia con la naturaleza, ¿sí?, es posible que adquiramos enfermedades. ¿Pero por qué? Porque nos estamos introduciendo al lugar donde ocurre la transmisión. Pero ¿qué pasa cuando hemos destruido el hábitat? Y por ejemplo hemos construido nuestras casas. En esos casos ya se ha transformado todo y aquellas enfermedades que se estaban transmitiendo por insectos hacia los animales, entre los animales, cuando esos animales sean menos frecuentes, pues ¿a quiénes van a picar? Los insectos se van adaptando y empiezan a picar al humano. Y entonces surgen las enfermedades, o si no surgen, se incrementan. Muy bien, y a propósito de estas enfermedades, vamos a ahondarlas cuando retornemos de la primera pausa en Salud 360. Pero le vamos a dejar con la siguiente trivia. Esta pregunta que va a ser respondida por el doctor cuando retornemos. ¿Qué es lo que dice nuestra primera trivia? Pues vamos a verla. ¿Cómo influye el cambio climático en la salud respiratoria de las personas? Opción A, disminuye la cantidad de polen en el aire, reduciendo las alergias. Opción B, empeora la calidad del aire por el aumento de incendios forestales y ozono, agravando así el asma. Y opción C, purifica los pulmones al generar vientos más fuertes que limpian la contaminación. ¿Cuál será la respuesta correcta para que precisamente nos dé pie también para tocar una de estas enfermedades? Pues usted lo sabrá cuando volvamos de la pausa. Quédese con nosotros.
Gracias por continuar junto a nosotros en Salud 360. Y antes de irnos a la pausa, nosotros les hacíamos la siguiente pregunta. ¿Cuál era la trivia? Pues decía, ¿cómo influye el cambio climático en la salud respiratoria de las personas? El doctor Eddie Martínez, investigador en enfermedades tropicales, está junto a nosotros y nos va a decir, doctor, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La opción A, la opción B o la opción C? Es la opción B, ¿no? Empeora la calidad del aire. Ya. Y además, ojo, no solamente por la cuestión del asma, porque sucede que cuando hay quemas, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay partículas que de pronto, o sea, las vemos como humo, pero son partículas que van ingresando y van dañando al final las vías respiratorias son tubos, donde hay pequeños cilios que evitan el ingreso de partículas y demás, pero sin embargo, si ingresan muchas partículas, ese epitelio se va dañando. Pero además es posible que las personas tengan un nivel de alergia. Entonces también, si son asmáticos, pues el problema empeora o se desencadena el problema. Realmente, o sea, el daño que provocan las partículas del humo son extraordinariamente importantes y no le damos mucha importancia. Es por eso que, de todas formas, cuando hay quemas, se les piden que utilicen barbijos. Claro. ¿Y qué tipo de enfermedades respiratorias nos podrían causar, por ¿Qué ejemplo? sucede? Si de pronto ha habido un daño, o sea, y es muy importante la situación del humo, se daña la mucosa, o sea, la mucosa, digamos, es la parte que está revistiendo por dentro, al final, los tubos respiratorios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay un daño, entonces, sobre eso, es posible también que con mayor facilidad se instalen infecciones. Infecciones pueden ser por bacterias, pueden ser por virus. Entonces, o sea, definitivamente el problema viene a ser muy importante. Y si una persona de pronto ya tiene un problema en las vías respiratorias, por ejemplo, ya es asmático, el problema se desencadena con más facilidad un ataque de asma. Claro. ¿Ya? Y además puede sobre eso sobrevenir una sobreinfección. Ahora, doctor, nos escribían mucho a la línea telefónica, a la línea de WhatsApp de Salud 360 y nos decían, tengo una tos que está ya desde hace mucho tiempo, que no se me pasa, ya se pasó la gripe, lo que sea que haya tenido la persona, los resfríos y demás, pero la tos continúa. Nos decían, ¿será que esto puede deberse quizás a que estamos muy cerca a un cambio estacionario, por ejemplo, o a la llegada del niño? No sé si estos factores estarían influyendo actualmente en el que muchas personas tengan una tos prolongada, pese a ya no haber enfermedad. Quizás. Hay que ver dos cosas, ¿no? No solamente la cuestión, digamos, del cambio climático como tal, sino de pronto el cambio climático que se acompaña de quemas. El problema es mucho más importante, entonces hay que ver aquello. Ahora, en otras personas que han tenido alguna infección, ¿sí? Luego de eso es más o menos que hubo un problema infeccioso. Y luego viene lo que se denomina bronquitis asmatiforme, es decir, un camino hacia el asma. No, no estoy diciendo que sea asma, pero digamos, es eso que permanece como un daño que definitivamente va a ir provocando la tos persistente. Pero a una persona que tose mucho, es importante que se investiguen otras cosas. Por ejemplo, puede ser que esa persona, un tosedor crónico, alguien que esté tosiendo por mucho tiempo, puede ser que tenga tuberculosis. Entonces las cosas se van sumando, o sea, nada tiene una sola causa. Entonces hay causas ambientales, están las bacterias, están los virus, etc. Claro, pero puede ser una de las causas entonces, ¿no? Wow. Tenemos que hablar mucho acerca de las distintas enfermedades también que pueden surgir por estos entornos ambientales que usted mencionaba. Y el doctor nos preparó una presentación, así que le invito por favor a que nos pongamos de pie, doctor, para que podamos revisar la presentación que tiene para nosotros y así pues poder conocer esto. A ver, esta nos dice cómo pueden afectar al bienestar y la salud de la población boliviana el cambio climático, los incendios y el fenómeno del niño extremo del 2026. El fenómeno del niño, doctor, ahí estamos todos con miedo, ¿no? Sí, definitivamente está previsto que va a ser un fenómeno del niño muy, muy severo este año. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un insecto que es el Aedes aegypti, que es el transmisor de varias enfermedades. Claro, sí, de hecho, es el insecto más importante como transmisor de enfermedades a nivel mundial, porque está transmitiendo diferentes. ¿Cuál es? El dengue. Que se da mucho en nuestro país, ambos. Definitivamente, ¿no? Sí, el Zika y algunas otras. Por ejemplo, en algunos lugares la fiebre amarilla, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
Este es uno de los mayores ejemplos de cómo es que nosotros el año 1948 estuvimos libres de este insecto. Fuimos el primer país de América en eliminarlo. Sin embargo, el insecto reingresó el año 1980 y desde entonces se ha extendido prácticamente por todo el país. Con la única excepción, el único lugar donde no se ha encontrado el insecto es Oruro. Solo en Oruro, hablando de nuestro país. ¿Y cómo evitamos una picadura de los...? Bueno, es bastante complicado, ¿no? Regularmente cuando vamos a visitar algunos sectores nos encontramos y nos vamos a encontrar con mosquitos. ¿Hay alguna forma de evitar ser picados por ellos? Tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Primero, es una persona que vive en los lugares donde el insecto existe, que son lugares tropicales, por lo general ahora ya hasta subtropicales, es decir, zonas cálidas, o es una persona que está visitando. Si está visitando es posible que se proteja mejor, que use repelentes y demás, pero ¿qué hacemos con el que vive ahí? Entonces, o sea, la protección es bastante difícil. Lo que hay que hacer es luchar con darle, no hay que darle las condiciones para que el insecto viva. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿sí? ¿Qué pasa? A consecuencia de las sequías que pueden ser producto, por un lado por el cambio climático, pero por otro lado por el fenómeno del Niño, que se espera que hayan sequías importantes, entonces la gente empieza a acumular agua. Cuando acumula agua, si es que las tiene, los recipientes están descubiertos, entonces los insectos, los mosquitos, aquí, ponen huevos. Y esos huevos inclusive pueden haber sido depositados en recipientes secos, porque los huevos permanecen así, digamos, están quietos sin desarrollar más hasta que hay agua. Entonces, yo qué sé, estaba en las paredes y de pronto por el agua va creciendo. Volvemos al anterior, por favor. Si podemos volver a la anterior diapositiva, ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, y aquí están los insectos, ¿no? En pequeñas cantidades de agua, tan pequeñas, por ejemplo, como una tapa corona de una botella, ¿sí? O aquí con la lupa se ve. Claro, ¿no? Y pueden desarrollar ahí. Y más o menos, en un poquito más de una semana, desde que estuvo como huevo, pasa por unas etapas que son como gusanitos de más o menos 1 centímetro o menos, y después de ahí sale el insecto. Entonces, no necesita grandes colecciones de agua. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, aquí la gente, ¿por qué está almacenando agua? Porque de pronto ha habido un momento de sequía. Pero en otro caso también es suficiente, por ejemplo, dejar un vasito de agua dentro de la casa, si estamos en zonas tropicales. Y de pronto el insecto es urbano, el insecto está viviendo con las personas, no está en la selva como habitualmente las personas creen. Entonces, si las condiciones climáticas se van incrementando, vamos a tener insectos donde antes no había. Ejemplo, Cochabamba. En la ciudad de Cochabamba no había este insecto. Pero ahora, inclusive el año 2024, ha habido una epidemia importante de dengue en la misma ciudad. Recientemente ha salido en la prensa, pues ya se ha encontrado el insecto en Potosí, pero no en la ciudad, sino en una comunidad de Potosí, en una comunidad bastante pequeñita. Pero entonces, ¿qué sucede? Se está extendiendo progresivamente cada vez más en diferentes lugares. Y ojo, y cuando tenemos el descuido de, aquí hay acúmulo de basura, somos cachivacheros los bolivianos, o sea, amontonamos llantas, las ponemos en el techo, etcétera. Vean aquí, por ejemplo, un trozo un pedazo de cerámica de baño, pues ahí una pequeña colección de agua, listo. Y por ejemplo aquí, una bolsita de plástico que pueda ser tirada en el piso. Basta que se acumule un poquito de agua y más o menos en el lapso de una semana y un poquito más tendremos insectos volando. Entonces, bien difícil evitar que nos piquen. ¿Por qué? Porque además todos creen que se puede evitar una picadura con mosquiteros. Este insecto pica de día. ¿A qué hora estamos cubiertos por un mosquitero mientras dormimos? Entonces el insecto no pica de noche. Por tanto, es muy difícil. El repelente también es como que tampoco es duradero y tampoco es 100% beneficioso. Definitivamente, habría que ponerse todo el tiempo. Eso quiere decir, digamos, por lo menos cada 2-3 horas. Pero ojo, eso tiene costos. Claro. Y además, no nos olvidaremos, son aerosoles que de alguna forma también están contaminando el ambiente y están contribuyendo a algo que está favoreciendo la presencia del insecto. Wow, realmente, doctor, es bastante complicado, ¿no? Porque de alguna forma creemos que nos estamos ayudando, pero indirectamente también nos estamos haciendo daño, como lo decía, simplemente con el aerosol del repelente, por ejemplo.
Por eso es que no es que hay que evitar que nos pique, lo que hay que hacer es evitar darle las condiciones para que el insecto viva. Exacto. Entonces, no hay nada mejor. Ojo, uno piensa que las fumigaciones, etcétera, que los insecticidas son lo mejor, mentira. Lo mejor que podemos hacer es justamente eliminar todas estas cosas. Ya. Eso es la mejor actividad que se puede hacer. Claro, como usted decía, realmente no darles un lugar para que estos mosquitos puedan crecer. Y estas imágenes son bastante claras, además, de cosas que suceden en nuestro día a día y en comunidades muy cercanas también de nuestro país. Pero a ver, tenemos más diapositivas que nos mandó el doctor, por ejemplo. Aquí estamos hablando del dengue, ¿no? Aquí nos dice, el dengue se expande a causa del cambio climático. Combatirlo demanda mejoras en el sistema de salud y mayor prevención. Prevención sobre todo, doctor, ¿verdad? Sí, esta es una imagen que, bueno, yo la he bajado de internet, pero ojo, no solamente mejoras en el sistema de salud, hay que cambiar las conductas humanas. Tenemos que acumular menos cosas, tenemos que ser limpios. Entonces, así vamos a nosotros poder luchar contra el insecto. No hay que evitar que nos pique, hay que evitar que esté. Y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, aquí ha habido una inundación, etcétera. Después de esto, pues habrán charcos o pequeñas colecciones de agua. Ahí, en el pasado se decía que el insecto solamente está en aguas claras. Mentira. Ya con el tiempo se ha empezado a encontrar en aguas inclusive turbias. Entonces, en pequeñas colecciones de agua, es posible que encontremos este insecto. No hay que darle las condiciones. Nosotros les estamos dando sus casas a los insectos. Ya, para que vengan y nos piquen, vengan, pícanos, píquenos. Para que crezcan ahí, desarrollan y después salen. Y las fumigaciones prácticamente son como un disimulo. ¿Por qué? La gente pide porque cree que con eso se está solucionando. ¿Qué pasa? Mientras se fumiga, el efecto de la fumigación espacial, que son esa especie de humos, ¿no? Humos blancos, entonces es de segundos. Solamente mueren los insectos que están volando. Pero, sin embargo, hay en el agua otros que están emergiendo. Y esos, obviamente, no han recibido el impacto del insecticida. Entonces, no es mucho, hay que evitar tener esos lugares. Y esto en relación a distintas enfermedades con mosquitos, por ejemplo. Vamos a ver el siguiente cuadro también que tenemos a continuación, pues son otro tipo de enfermedad. Aquí, por ejemplo, no tenemos estos espacios de agua, pero aquí estamos hablando de otro tipo de afectaciones que pueden llevarnos prácticamente a esto, ¿no? A enfermedades de salud. Aquí es otra situación. Estas son imágenes del altiplano y se relacionan. Está el cambio climático, pero vayamos a ver el fenómeno del Niño. Aquí sequía. Entonces, está calculado de que en el tercer trimestre de este año habrán zonas donde llueva mucho menos de lo que tendría que llover habitualmente. Entonces hay esto. ¿Qué pasa? Hay menos fuentes de agua. Y las pocas fuentes de agua pues pueden estar contaminadas. Entonces, ¿qué sucede? No hay seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque hay menos alimentos, hay menos fuentes de agua disponible y saludable, entonces hay más posibilidades, por ejemplo, de adquirir infecciones. Claro, y esto al consumir quizás alguno de estos alimentos, realmente es increíble. A ver, vamos con el siguiente cuadro, por favor. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, estas son enfermedades complejas, se llaman las leishmaniasis porque son diferentes enfermedades de zonas tropicales y subtropicales que son transmitidas también por insectos. Eso es lo que nos decía que se está dando mucho actualmente. Van cambiando las cosas y sucede, por ejemplo, este insecto pica de noche, a diferencia del mosquito que transmite el dengue, el chikungunya y el zika. ¿No? Este pica de noche. Entonces, ¿qué pasa? Lo normal es que este insecto esté transmitiendo parásitos, ¿sí?, a través de la picadura, pero entre animales. Pero ¿qué pasa? Si el humano deforesta, entonces ya les decía, ya no están los animales. Entonces, el insecto ingresa a las viviendas y eso es lo que está pasando principalmente en nuestro país, en la región de los Yungas. Entonces, ¿qué pasa? En la casa encuentra a todos sus habitantes. Y entonces tiene la particularidad de que este insecto al picar, ¿sí?, tiene la posibilidad de picar a todos los habitantes y habrán casos entre niños, adultos, no importa la edad, no importa el sexo, etc.
Y otra forma de infectarse es cuando la gente ingresa a la selva. Pero ¿quiénes entran a la selva? Los varones, adultos. Entonces el problema mayor es cuando la transmisión es dentro de las viviendas. ¿Y qué se hace en este caso? Porque esa es entonces la particularidad de este tipo de picaduras, Sí, digamos. miren, lo interesante es que son feas las lesiones en la piel, ¿sí? Sin embargo, no duelen. Entonces, con mucha frecuencia lo que no duele no preocupa. La gente sabe reconocer esto y demás, saben de qué se trata, pero ¿qué sucede? Sí, algunas personas que han tenido lesiones en la piel, es posible que en el futuro tengan lesiones destructivas en la cara. Wow. ¿No? Entonces, esto se puede curar, o inclusive se cura inclusive sin tratamiento. ¿Qué se tendría que hacer? Si es que en este momento salimos a nivel nacional e internacional, doctor, si alguien en este momento dice, bueno, yo tengo en el brazo una de estas picaduras y no quiero que llegue, y no sabía de qué se trataba, ¿qué tendría que hacer? Pues tiene que ir al médico, ¿no? En los diferentes lugares. Si está en un lugar tropical, pues habrá un centro de salud. La gente por lo general reconoce esto. Pero puede ser que sea un turista que no reconoce. Entonces, tiene que ir a la consulta, se le hace el diagnóstico, se confirma la enfermedad y tiene que hacer un tratamiento. Pero ¿cuál es la particularidad? El tratamiento tiene cierta toxicidad a nivel cardíaco, es decir, afecta al corazón. ¿Sí? Pero además de eso, es un medicamento caro. No se puede encontrar en las farmacias, entonces solamente se lo consigue a través de los servicios departamentales de salud. Entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer el tratamiento, dura 20 días el tratamiento. Cicatriza. Pero aunque haya cicatrizado, eso no es garantía para decir que en el futuro no puedan tener estas lesiones. Algunas personas, más o menos 5 a 10 personas de cada 100 personas que tienen este tipo de lesiones en la piel, que son lesiones más o menos benignas, pueden desarrollar aquello, a pesar de haber hecho tratamiento. Wow. Entonces, nosotros, o sea, Colombia, Perú, Brasil y Bolivia somos los países que más casos de estos tenemos. Y vean, estos casos pueden ser tan destructivos. De hecho, estas son imágenes de pacientes de Bolivia. ¿Se puede evitar, doctor? ¿Cómo lo hacemos? Porque, claro, ahora yo me pongo a pensar esto y digo, solemos vacacionar, sobre todo la gente que estamos en el occidente de nuestro país, decimos, pues nos vamos de vacaciones y nos vamos al oriente, a zonas más tropicales, pero corremos estos riesgos, doctor. Sí. Entonces, ahorita yo diría, pues no, en vacaciones me quedo en casa, mejor. Pero ¿cómo evito para precisamente decir, no voy a viajar, me quedo en casa? No, es como que sí, pero ve protegida. ¿Cómo nos protegemos ante Bueno, lo esto? importante es, entendemos que pica de noche. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno entra a la selva, inclusive está alborotando el lugar donde están los insectos y ellos pueden picar hasta de día. Claro. Entonces, o sea, la idea es tener el cuerpo cubierto. Cuando uno va, ojo, no vamos a ir con unas chanclas, con polerita y demás, con un pantalón corto. Entonces, debiéramos estar protegidos, ¿sí? Si vamos a entrar a la selva. No nos quedamos dentro a dormir en la selva, entonces tenemos que salir. Pero si el insecto ingresa a las viviendas y, digamos, ha cambiado la transmisión, ya no es selvática, sino está ocurriendo en las viviendas, entonces nosotros hemos trabajado bastante con esto y, por ejemplo, hemos colocado mallas milimétricas, pero de nylon, no las metálicas, y las hemos impregnado con insecticidas. Entonces la idea es de que los insectos no puedan ingresar a las viviendas. Pero hay que tener en cuenta que las viviendas en estas zonas tropicales pueden ser muy precarias. Entonces hay que poner esas mallas en cada rendija, yo qué sé, pueden estar hechas esas paredes de caña hueca, por ejemplo, o de madera, entonces hay que tratar de evitar que ingrese. Y si estoy caminando, estoy totalmente cubierta, ¿se te puede pegar a la ropa alguno de estos bichitos, insectos? No lo van a hacer, ¿no? Ya. Pero lo que sí hay que tener en cuenta que cuando el insecto ingresa a la vivienda, el lugar que está con más frecuencia descubierto es justamente la cabeza. Sí. Entonces es probable que pique en la cabeza y entonces estas lesiones se van a presentar ahí. Entonces imagínense, a veces en el campo ni siquiera duele y demás, de pronto no le da mucha importancia. Pero ojo, yo pregunto, o sea, ¿será que si a nosotros nos pasa aquello no le vamos a dar importancia? Definitivamente son lesiones, aunque estas nada más, pero ya son preocupantes, porque van a dejar una cicatriz como si antes se hubiese quemado. Es una cicatriz similar a una quemadura. Estoy totalmente preocupada, doctor. Es la primera vez que veo esto, sin lugar a dudas.
esto es algo que tenemos que saber para tomar las precauciones necesarias también. Y pues tenemos una última diapositiva para poder compartir con la población. Vemos aquí un niño que pues tiene la pancita inflamada. Sí, es similar a la anterior enfermedad, pero con la particularidad de que son muchos parásitos parecidos. Unos provocan lesiones en la piel, algunos pueden provocar lesiones destructivas en la cara, ¿verdad? Y algunos otros, aunque sean muy similares, pueden provocar, no provocan lesiones en la piel, sin embargo pueden provocar lesiones en las vísceras. Wow. Y entonces, ¿qué es lo curioso? Muchas de las personas se infectan, pero no se enferman, es decir, tienen al parásito, pero mientras su respuesta inmunitaria esté bien, sus defensas estén bien, entonces no se enferman. Pero cuando se enferman y ya se les hincha el abdomen. ¿Por qué se les hincha el abdomen? Porque crece el hígado y crece el vaso, crecen sus vísceras. Y además sus defensas bajan. Y entonces cuando ya han enfermado, si no se hace tratamiento, esta forma es mortal. Wow. Entonces teníamos muy pocos casos en Bolivia y hace pocos años, 3 años atrás, más o menos, entonces se han detectado, ha habido un brote en el sur de Bolivia, en Tarija. ¿Y solo en niños o en adultos tal vez? Porque me imagino, por ejemplo, que a una mujer le pase eso, puede pensar hasta que esté embarazada, doctor. Claro. ¿No? Entonces sí pasa también en adultos. Sí, no, y además, por ejemplo, algunos casos que hemos diagnosticado aquí en el Hospital del Niño, ¿sí?, tenían el diagnóstico de una probable lesión, es un tipo de cáncer de la sangre, ¿no? Entonces, y se trataba de un parásito, o sea, es mejor tener esto que tener el otro. Pero de todas formas, si no se trata, pues esto es mortal. Sí, sin lugar a dudas, es bastante importante lo que estamos viendo en este momento para estar preparados y además para conocer también qué es lo que nos podría pasar si es que no nos cuidamos y si es que no estamos informados. Sobre todo hay que informarse acerca incluso del lugar que vayamos a visitar y de los riesgos que podemos correr para que también estemos nosotros ahí prevenidos de todo eso. Doctor, cuando volvamos de la pausa, nos gustaría ya cerrar el programa hablando acerca de cómo nos podemos proteger, ahora nosotros proteger nuestra salud ante la llegada del niño. Así que enseguida volvemos, pero le vamos a dejar con la segunda trivia de este día para que usted, por supuesto, ya ahí lo vaya pensando. ¿Qué impacto tiene en el cuerpo la mayor exposición a la radiación ultravioleta provocada por cambios atmosféricos ligados al cambio climático? Opción A, acelera la aparición de problemas oculares graves como las cataratas y debilita el sistema inmunológico. Opción B, incrementa la capacidad pulmonar y mejora la resistencia física al caminar bajo el sol. U opción C, filtra el oxígeno del aire haciendo que la respiración sea más pura en las grandes ciudades. ¿Cuál será la respuesta correcta? Quédese con nosotros que cuando volvamos de la pausa seguiremos hablando acerca de este tema tan importante. Ya volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en Salud 360. Vaya, el tema que estamos tocando el día de hoy, sin lugar a dudas, sumamente importante. ¿Cuál era la trivia que le dejábamos antes de irnos a la pausa? Pues es la siguiente. ¿Qué impacto tiene en el cuerpo la mayor exposición a la radiación ultravioleta provocada por cambios atmosféricos ligados al cambio climático? El doctor Eddie Martínez, investigador en enfermedades tropicales, está junto a nosotros. Doctor, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, de las opciones está el hecho de que, digamos, puede contribuir a afectar la situación de una buena respuesta inmunitaria, es decir, de que hay una buena calidad de respuesta frente al daño, por un lado, ¿no? También pueden haber problemas oculares y demás, pero además, ojo, cuando la situación es así, cuando hay un clima muy seco, por ejemplo, además el daño ocular puede estar favoreciendo una infección, ¿sí? Pero no solamente eso, o sea, ¿qué está provocando? Digamos, los rayos ultravioletas son mucho más dañinos de lo que creemos. Primero, vamos por cosas simples. Por ejemplo, provocan la aparición de manchas, por ejemplo, que se acompañan ya con la edad, aparición de manchas oscuras, ¿sí? Eso es una queratitis actínica, que es justamente por la radiación. Pero más que eso, ojo, hay que proteger la piel. ¿Por qué? Porque cuidado con el cáncer de piel.
cada vez hay más cáncer de piel. Entonces es un problema muy importante la cuestión de las radiaciones. Porque está más fuerte, ¿no? Los rayos ultravioletas actualmente. Doctor, bueno, ya nos estamos acercando un poco, ya estamos a mitad de año, falta muy poco para la llegada del niño. No es que lo estemos esperando, pero es que hay que estar preparados, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos prepararnos como sociedad a nivel Bolivia, por ejemplo, ¿no? Tanto en el oriente como en el occidente, ante la llegada, para estar nosotros completamente sanos, quizás... no sé, el tema de prevención, ¿cómo podemos prepararnos? Porque sí, nos asusta un poco ahora. Sí, o sea, es bastante complejo, porque definitivamente, digamos, así como cada uno puede hacer cosas, ¿sí? Es un poco complejo. Primero, nos preparamos evitando darle las condiciones a los insectos. Si vamos a acumular agua, porque si hay sequía, pues debemos tapar los recipientes y así estamos actuando contra varias enfermedades. Estamos actuando contra el transmisor que va a transmitir el dengue, el chikungunya, el Zika y algunas otras enfermedades. Entonces es muy importante, esa medida la podemos hacer en casa todo el tiempo, es fundamental. Respecto a otras cosas, ojo, no debemos desperdiciar agua, porque definitivamente si hay mucha sequía, pues nos va a hacer falta agua. Entonces es importante, por ejemplo, una de las cuestiones muy interesantes que hemos visto en el altiplano últimamente es que gran parte de los habitantes de las comunidades próximas al lago Titicaca ahora tienen tanques de agua. Pero lo interesante es que ellos no solamente llenan los tanques con el agua de tubería, porque no es agua potable, es agua saludable. ¿Por qué? Porque definitivamente no ha entrado a un proceso de potabilización, sin embargo, se evita que se contamine. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Ellos, además, lo que hacen es cosechar agua. Entonces tienen conectados los tanques a sus techos, entonces llueve y colectan agua. ¿Y cómo refuerzo mi sistema inmunológico, doctor, para esta llegada? Bueno, hay que hacer, primero es importante una buena nutrición. Lamentablemente en nuestro medio nos excedemos con el consumo de hidratos de carbono, azúcares. Entonces debemos disminuir el consumo de azúcares e incrementar el consumo de proteínas. Entonces, pero lamentablemente estamos frente a serios problemas, o sea, la carne ha subido, los huevos no están disponibles, etcétera, o sea, o están en menor cantidad y a mayor costo, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas. Por ejemplo, la quinoa es una buena alternativa. Entonces, ya está disponible, por ejemplo, en el altiplano. En otros lugares, ya en las zonas tropicales, también, o sea, hay un consumo excesivo de hidratos de carbono. Pero una de las cosas muy importantes es que la gente consume poco hierro. El hierro es clave. El hierro es muy importante. ¿Y estamos a tiempo, tomando en cuenta que quizás el último trimestre del año es que llegaría el niño? Bueno, sí podemos hacer algunas cosas, pero definitivamente las acciones que se deben tomar son integrales. Hay que hacerlas en conjunto. Por ejemplo, la pregunta es, ¿realmente el país está preparado para esta situación? Yo pienso que tenemos muchas limitaciones. Porque, ¿qué pasa? Vámonos al aspecto de salud específicamente. ¿Estamos realmente con un sistema de salud óptimo para poder contrarrestar, digamos, todo aquello que vaya a ocurrir? Pienso que no. ¿No? ¿Y por qué? Porque sencillamente, bueno, somos un país en el que tenemos problemas de salud en cuanto al mismo sistema, ¿no? Entonces, por un lado. Pero ¿qué además? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con las cuestiones que estén afectando la producción de alimentos? Tiene que ser un manejo integral, hay que pensar no solamente, la salud humana depende no solamente de que si te pica un insecto, tienes alguna bacteria, etc. También depende de que tengas buena alimentación, de que tengas líquido, agua saludable. Es un conjunto. Es un conjunto, o sea, digamos, hay tantas cosas integrarlo, que ¿no? Que tiene que hacer, ser sí. integral. Doctor, nos ha quedado corto el tiempo del programa y ya Definitivamente. llegamos al final. Realmente ha sido un placer tenerlo junto a nosotros. Nos ayudó a entender bastante las cosas, porque el tema de salud no solamente implica el decir, me siento mal, tengo estas molestias, ¿cómo me curo? Sino implica el cuidar
los pasos previos de qué es lo que estoy haciendo para cuidar este espacio que puede llegar a que en algún momento me pueda causar alguna enfermedad a mí o al resto o al prójimo. Doctor, ¿dónde las personas que necesiten hablar con usted, que quieran comunicarse con usted, puedan acceder? Tal vez un número de teléfono, el lugar donde se encuentra su consultorio. Bien, nosotros no tenemos un consultorio privado porque nosotros trabajamos a nivel institucional. Yo soy docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Medicina, y trabajo en el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, el INSAD, que está enfrente del Hospital del Tórax, es decir, en el mismo centro hospitalario. Exacto. Pero en ¿Y su número de teléfono, doctor? Es 706 35 589. Perfecto, entonces ahí tienen el contacto para poder comunicarse con el doctor Eddie Martínez, quien es investigador en enfermedades tropicales. Gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros. Y no se olviden que en el programa les damos cada día algún tip para su bienestar, así es, en relación a algunas cosas que nos pueden suceder en el día a día. Así que el tip para tu bienestar el día de hoy nos dice qué hacer ante una picadura de abeja o avispa. Pues las picaduras de abejas y avispas suelen causar dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona afectada. Si se trata de una abeja y el aguijón sigue presente, tienes que retirarlo lo antes posible, raspando suavemente con una tarjeta o con un objeto rígido, evitando apretarlo. Luego debes lavar la zona con agua y jabón y aplicar hielo envuelto en una tela durante 10 a 15 minutos para disminuir el dolor y la inflamación. Clave, no cortes la piel, no trates de extraer el veneno y evita usar remedios caseros. Busca atención médica urgente en caso de hinchazón de labios o de lengua, ronchas generalizadas, mareos o pérdida de conocimiento, ya que podrían ser signos de una reacción alérgica grave. Estos consejos para tu bienestar vienen de la mano del doctor Luis Franklin Salas, como todos los días aquí en Salud 360. ¿Hay algún tema del que a usted le gustaría que lo tratemos aquí en el programa? Pues esta es nuestra línea telefónica para que se comunique junto a nosotros y pues nos reencontramos en el próximo Salud 360, que es en sintonía de Bolivia TV. Permiso.